¿De dónde Oye, dices no. que es? Dice, pues de Guadalajara. Ah, pongámosle el apellido de Jalisco. Rayo de Este es el último momento de Rayo de Jalisco. Antes de partir, dejó una enseñanza silenciosa que ni los reflectores ni las ovaciones pudieron ocultar. Nadie habla de esa última escena, porque no fue en un ring, ni frente a miles de aficionados. Fue en la intimidad de un hogar en Guadalajara, donde el héroe que jamás perdió su máscara, se enfrentó al combate más difícil, el de despedirse sin ruido, con la dignidad que lo acompañó toda la vida. Rayo de Jalisco no fue solo un luchador, fue un mito viviente. Desde su primera aparición, con aquel antifaz negro atravesado por un rayo plateado, creó una imagen que se convirtió en símbolo de honor y resistencia en la lucha libre mexicana. Sus batallas contra el Santo, Blue Demon o Mil Máscaras no eran simples combates, eran capítulos de una épica nacional. Cada llave, cada salto desde las cuerdas, era un golpe directo al corazón del público, que veía en él a un caballero invencible, pero detrás del ídolo había un hombre que cargaba el peso de una identidad que nunca podía dejar atrás. La máscara protegía su anonimato, pero también lo separaba del mundo real. Con los años, las arenas se llenaban menos, la televisión dejó de enfocarlo, y el cuerpo comenzó a recordarle que el tiempo no perdona ni a los más grandes. Sin embargo, él se aferró a lo que siempre lo definió: el respeto por su profesión, la lealtad a su público y el legado que llevaría su hijo, Rayo de Jalisco Jr. En sus últimos días, las ovaciones se convirtieron en recuerdos, y la lucha quedó guardada en videos y carteles antiguos. Muchos pensaron que su silencio era retiro. En realidad, era un pacto consigo mismo. No hubo confesiones dramáticas ni escándalos al final, solo una elección: partir rodeado de los suyos, con la máscara intacta y el mito preservado. Hoy contaremos la historia de ese relámpago que iluminó la lucha libre durante décadas, y que, incluso en la penumbra, nunca dejó de brillar. Descubriremos el ascenso, los combates que marcaron época, las verdades que se escondieron tras el antifaz, y el momento. Para entender el último momento de Rayo de Jalisco, hay que retroceder a una época donde la lucha libre no solo era deporte, sino un fenómeno cultural que latía en cada rincón de México. Eran los años en que las arenas se llenaban hasta el techo, en que las familias enteras se reunían alrededor de un televisor en blanco y negro, para ver a sus héroes volar sobre la lona. En ese universo de máscaras, capas y llaves maestras, apareció una figura que no gritaba para imponerse, sino que dejaba que su presencia hablara por él: Rayo de Jalisco. Nacido como Maximino Linares Moreno, adoptó un nombre y un símbolo que lo acompañarían para siempre: un antifaz negro atravesado por un relámpago plateado. Ese rayo no era solo un diseño, era una declaración de identidad. Con él, representaba fuerza, velocidad, justicia y, sobre todo, un orgullo regional que lo vinculaba para siempre con Jalisco, tierra de mariachis, tequila y carácter indomable. Su irrupción en el mundo de la lucha libre coincidió con una edad dorada. La gente lo veía como un caballero del ring, elegante en su estilo, letal en su técnica, implacable con los rudos que osaban retarlo. En las gradas, los niños lo imitaban. En las calles, los carteles con su imagen se agotaban. En el cine, sus películas multiplicaban el mito. El Rayo no solo derrotaba rivales, encarnaba la promesa de que el bien podía vencer al mal con disciplina, astucia y honor. Pero como toda historia que se recuerda, detrás de los reflectores había secretos. Durante años, su vida privada se mantuvo cuidadosamente oculta. Nunca se le vio sin máscara en público, nunca dio pistas de su identidad más allá del cuadrilátero. Ese misterio era parte de su encanto, pero también una carga. La máscara, que le daba poder, también le robaba libertad. Y en un medio donde los escándalos, rivalidades reales y traiciones tras bambalinas eran tan comunes como las llaves de rendición, Rayo supo caminar con discreción, aunque no siempre fue fácil. Con el paso del tiempo, su carrera comenzó a verse desde otra perspectiva, no solo por los títulos y triunfos, sino por su capacidad de mantenerse fiel a un código personal. En un ambiente competitivo y a veces despiadado, se mantuvo alejado de polémicas públicas, pero no de los inevitables conflictos internos que marcan a cualquier figura que vive bajo presión constante.
Incluso en la cima, lidiaba con lesiones que ocultaba para no mostrar debilidad, con ofertas tentadoras que rechazaba por no comprometer su imagen, y con el peso de entrenar a una nueva generación que lo veía como maestro. El tema central de este relato no es solo la gloria, sino la transición. Como un hombre que pasó la vida combatiendo frente a multitudes, terminó enfrentando su último combate en silencio. Las luces que lo acompañaron durante décadas se apagaron poco a poco, pero su figura siguió proyectando sombra. Y es que, aunque en sus últimos años apareció menos en público, nunca dejó de ser Rayo de Jalisco. Ni siquiera en casa, entre familia, se quitaba del todo esa identidad que lo había convertido en leyenda. Aquí, entre la historia y el mito, entre el rugido de la multitud y el susurro de los pasillos de su hogar, empieza a formarse la verdad que contaremos, la de un héroe que se despidió sin renunciar a su esencia. El ascenso de Rayo de Jalisco no fue un golpe de suerte, sino una construcción paciente, combate tras combate, hasta convertirse en una de las figuras más respetadas y temidas de la lucha libre mexicana. Sus primeros pasos en el cuadrilátero fueron humildes, luchando en arenas pequeñas, donde el olor a sudor y cerveza se mezclaba con el de las frituras, y donde el público podía gritarle a escasos metros. Allí aprendió que la lucha libre no era solo fuerza, era estrategia, espectáculo y, sobre todo, conexión emocional con el público. La gran oportunidad llegó cuando un promotor de renombre lo vio enfrentarse a un veterano reconocido y notó algo distinto. No era un luchador más, era un símbolo en potencia. Así nació oficialmente Rayo de Jalisco, un personaje que pronto se enfrentaría a los más grandes, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras. Cada uno de esos duelos era un evento, un capítulo que quedaba grabado en la memoria colectiva. No importaba si ganaba o perdía, lo que importaba era que cada enfrentamiento se vivía como una batalla de honor. Su estilo era calculado pero espectacular. No necesitaba excesos para brillar, un lance limpio, una llave precisa, un contraataque en el momento justo. Esa sobriedad lo distinguía en un mundo donde muchos apostaban al escándalo. Y sin embargo, su carrera no estuvo exenta de momentos turbulentos. Hubo rumores de enfrentamientos fuera del ring, con compañeros que lo acusaban de proteger demasiado su imagen, de no querer perder contra ciertos rivales para cuidar su estatus. También se hablaba, entre bastidores, de su férrea disciplina, entrenamientos al amanecer, dieta estricta, rechazo a la vida nocturna que seducía a tantos luchadores. El acontecimiento que lo llevó definitivamente al estrellato fue una serie de combates por el campeonato nacional, donde no solo defendió su título, sino que lo hizo ante rivales que representaban a distintas regiones de México. Esa narrativa de Jalisco contra todos encendió el orgullo local y lo convirtió en héroe regional y nacional. En cada presentación, la arena explotaba al verlo aparecer con su capa negra y el rayo plateado brillando bajo las luces. Sin embargo, el tiempo enemigo silencioso empezó a mostrar sus cartas. Lesiones en las rodillas, dolores de espalda y fatiga acumulada empezaron a limitar su rendimiento. Los médicos le sugerían retirarse, pero él seguía, convencido de que aún podía dar espectáculo. Aquí comenzó el conflicto interno: retirarse en la cima o esperar a que el cuerpo lo obligara. Muchos luchadores caen en la tentación de prolongar demasiado su carrera, pero Rayo se resistía a la idea de que su última imagen en el ring fuera la de un hombre derrotado por la edad. El clímax de su carrera llegó en un combate de homenaje, donde compartió escenario con su hijo, Rayo de Jalisco Jr. Fue un momento simbólico. El padre y el hijo luchando lado a lado, como si estuvieran entregando y recibiendo una antorcha invisible. El público lo entendió así, y las ovaciones fueron tan largas que los presentadores tuvieron que retrasar el inicio del siguiente combate. Ese día, sin decirlo, comenzó su despedida. Tras ese momento, las apariciones de Rayo fueron cada vez más esporádicas. Ya no se le veía semana tras semana. Sus combates se reducían a eventos especiales, y aunque seguía siendo recibido como leyenda, él sabía que su etapa como gladiador activo había llegado a su final. Sin anuncios rimbombantes ni ceremonias televisadas, empezó a retirarse lentamente, manteniendo su vida privada fuera del alcance de las cámaras. En conclusión,
El ascenso de Rayo de Jalisco fue el de un hombre que entendió que la gloria se gana tanto con victorias como con la manera en que uno se retira. Supo conquistar a millones con su presencia y, al mismo tiempo, mantener un aura de misterio que pocos han logrado conservar. No dejó que el espectáculo lo devorara. En cambio, supo cuándo bajar del ring y cerrar el telón con elegancia. Su historia no es solo la de un luchador que ganó títulos y combates memorables, sino la de alguien que supo en qué momento dejar que el mito hablara por sí mismo. Y en ese silencio final, lejos del bullicio, la leyenda de Rayo de Jalisco siempre estuvo envuelta en un aura de nobleza y misterio. Sin embargo, como ocurre con todo ídolo, hubo una cara menos visible, aquella que no aparecía en los carteles ni en las entrevistas controladas. La verdad oscura no fue un escándalo que lo hundiera, sino una cadena de momentos íntimos y conflictos silenciosos que marcaron su tramo final. En sus últimos años de actividad, la salud de Rayo comenzó a debilitarse. No fue de la noche a la mañana. Primero, dolores que atribuía al cansancio. Luego, problemas más serios que afectaban su movilidad. Se sabía que las rodillas le pasaban factura, pero lo que pocos sabían era que sufría problemas cardíacos que, con el tiempo, se convertirían en una amenaza real. Sus médicos le insistían en que debía reducir drásticamente sus apariciones, pero él, fiel a su carácter, posponía cualquier retiro definitivo. Detrás de bambalinas, algunos compañeros y promotores comentaban con preocupación cómo, antes de subir al ring, necesitaba largos minutos para calentar y aliviar la rigidez de su cuerpo. Todavía tiene el espíritu, pero el cuerpo le pide otra cosa, confesó alguna vez un colega cercano. Sin embargo, Rayo se negaba a aparecer débil frente a su público. La máscara, esa armadura simbólica, también servía para ocultar las señales de desgaste. El acontecimiento que marcó un antes y un después fue una presentación especial en Guadalajara, en la que Rayo sintió un dolor agudo en el pecho durante el combate. No abandonó el ring. Terminó la lucha con la misma dignidad de siempre, pero tras bastidores tuvo que ser atendido de urgencia. Este episodio se mantuvo en silencio durante años, y solo se conoció por testimonios indirectos después de su fallecimiento. Los rumores sobre su salud circularon en voz baja, pero él siempre restó importancia. Decía que el rayo no se apaga así de fácil, y prefería hablar de sus recuerdos, de las rivalidades históricas, de cómo la lucha libre había cambiado. Pero sus allegados sabían que estaba librando una batalla interna, la de aceptar que el héroe debía ceder el espacio al hombre, y que la máscara no podía seguir protegiéndolo de todo. Uno de los momentos más emotivos ocurrió lejos de las cámaras, en una reunión familiar. Allí, rodeado de hijos y nietos, Rayo tomó la palabra para agradecerles por permitirles seguir siendo el luchador hasta el final, pero también para reconocer que era hora de cuidar al padre y abuelo antes que al personaje. Su hijo, Rayo de Jalisco Jr., escuchó en silencio, consciente de que la antorcha ya estaba completamente en sus manos. La prensa especializada se enteró de su retiro definitivo solo después de que dejó de aparecer en cualquier cartelera. No hubo conferencia de prensa, no hubo homenaje televisado masivo. Ese silencio fue su elección. No quería que su último momento en la memoria pública fuera una imagen de fragilidad, sino el recuerdo de un hombre erguido, con la máscara intacta y la mirada fija en el horizonte. Cuando la noticia de su fallecimiento se dio a conocer el 19 de julio de 2018, las redes sociales y los medios reaccionaron con un aluvión de mensajes. Los aficionados recordaban sus combates legendarios, sus entradas majestuosas y la emoción de verlo en el cine. Otros compartían anécdotas personales, como encuentros fugaces en la calle o en firmas de autógrafos, donde siempre mostraba cortesía y respeto. Los colegas, incluso antiguos rivales, lo describieron como un profesional intachable, un hombre que jamás traicionó el código de honor de la lucha libre. El clímax emocional de esta historia no está en un escándalo destapado, sino en esa imagen poderosa. Un gladiador que, sabiendo que su batalla final se libraba en silencio, eligió enfrentarla con la misma disciplina con la que subía al cuadrilátero. En el último momento, creemos que la historia de Rayo de Jalisco es una de las más singulares dentro de la lucha libre mexicana, no solo por lo que logró en el ring,
sino por cómo eligió despedirse de él. En una época donde muchos ídolos prolongan su carrera hasta el punto de perder la esencia, Rayo entendió que el verdadero respeto se gana también en la retirada. Lo que más llama la atención de su trayectoria es la coherencia entre personaje y persona. Sobre el cuadrilátero, era un caballero implacable, un estratega que sabía cuándo atacar y cuándo esperar. En su vida privada, mantenía ese mismo temple, evitando la exposición innecesaria y protegiendo el misterio de su identidad. No buscaba escándalos para permanecer vigente. Su nombre por sí solo llenaba arenas. La parte más humana y quizá más conmovedora de su historia es que, en el tramo final, no quiso que la gente lo viera debilitado. En tiempos donde las redes sociales exigen mostrarlo todo, él optó por el silencio y la intimidad, preservando así el mito que había construido durante décadas. Esta decisión, lejos de alejarlo de sus fanáticos, fortaleció su imagen como un luchador íntegro que puso el respeto por encima del espectáculo. Podemos imaginar que, para alguien como él, renunciar a las ovaciones debió ser tan difícil como cualquier combate. Sin embargo, ese último round lo ganó a su manera, entregando el relevo a su hijo, manteniendo la máscara intacta y dejando que su legado hablara por sí mismo. No necesitó dramatizar su salida ni convertirla en un evento mediático. Su legado ya estaba asegurado. Como canal, vemos en Rayo de Jalisco un ejemplo de lo que significa ser leyenda. No solo acumular triunfos, sino también saber cuándo detenerse. Su historia nos recuerda que la grandeza no siempre está en el clímax visible, sino en las decisiones silenciosas que marcan el final de un camino. Es ahí donde reside el verdadero mito, en esa frontera entre lo que el público sabe y lo que solo la familia conoce. Y aquí queremos abrir la conversación con ustedes. ¿Qué recuerdan de Rayo de Jalisco? ¿Alguna vez lo vieron luchar en vivo o en televisión? ¿Creen que fue correcto que mantuviera su despedida en la intimidad? ¿O hubieran preferido un adiós público, como hacen otros ídolos? ¿Cómo creen que su legado seguirá vivo en las nuevas generaciones de luchadores? Porque al final, más allá de las máscaras y los títulos, lo que queda es la huella que un hombre deja en la memoria de su gente. Y Rayo de Jalisco, sin duda, hay historias que nunca se han contado, pero ahora las conoces. Rayo de Jalisco no fue solo un luchador, fue un símbolo, un relámpago que iluminó las arenas mexicanas durante décadas, y que, incluso cuando las luces se apagaron, siguió brillando en la memoria de quienes lo vieron volar sobre la lona. Su despedida no fue un espectáculo, fue un acto de amor propio y respeto hacia su público, un último gesto de un caballero que supo mantener intacta la dignidad del mito. En Guadalajara, las calles aún recuerdan su nombre. Los viejos aficionados cuentan a los más jóvenes cómo aquel hombre, con su antifaz negro y rayo plateado, podía cambiar el rumbo de un combate con un solo movimiento. En las conversaciones de sobremesa, su figura aparece como ejemplo de constancia y honor, de lo que significa portar una máscara, no solo como adorno, sino como estandarte. El silencio con el que se retiró, lejos de borrar su imagen, la grabó con más fuerza en el imaginario colectivo, porque, a veces, la ausencia dice más que la presencia. Su legado vive en los carteles antiguos, en las películas de lucha libre que todavía se proyectan en festivales, en las ovaciones que hoy recibe su hijo cada vez que pisa un ring, y sobre todo, vive en la memoria de un México que aprendió a admirar a sus héroes no solo por lo que ganaron, sino por cómo se despidieron. Imaginar el último momento de Rayo es verlo sentado en su casa, la máscara a un lado, rodeado de fotos y recuerdos, escuchando en la distancia el eco de un público que nunca dejó de aplaudirlo. Tal vez sonrió al pensar que, aunque ya no estaba sobre el cuadrilátero, su nombre seguiría apareciendo en las conversaciones, en los sueños de nuevos luchadores que quieren ser como él. Rayo de Jalisco no necesitó un combate final para ser eterno. Su último round fue silencioso, pero cada uno de nosotros lo lleva en la memoria como si lo hubiéramos visto subir al ring una vez más. Porque un verdadero héroe no muere cuando deja de luchar,